Ok, bienvenidos a la siguiente clase de animación. Ahora sí vamos a empezar a ver Animate. Entonces esta es la ventana inicial cuando abres Animate. Si tienen el CS6 o el CS5 o las versiones más nuevas, igual y tal vez aparece ligeramente distinto. Creo que para empezar el fondo es oscuro, pero yo lo tengo personalizado para que esté más claro. Pero igual, pues no importa, ¿no? Solo busquen que sean más o menos las mismas opciones. Tampoco hay tanta diferencia. Pero bueno, entonces aquí tenemos una serie como de presets de cómo puede ser el canvas. En este caso, pues 1920 por 1080 es un estándar que pues funciona, ¿no? Pero igual si sienten que su computadora es muy lenta, pues pueden poner 1280 por 720. O si por ejemplo quisieran que sus ejercicios los subieran a Instagram o algo por el estilo, pues igual pueden poner un 1080 por 1080. Que yo creo que igual ahorita para el ejercicio de hoy va a estar bien que lo usemos en 1080 por 1080. Entonces le damos crear y pues se hace el nuevo archivo, ¿no? Y lo que les recomiendo siempre es que en cuanto lo hagan, grábenlo. Porque ya saben que si se cierra de repente y no lo empezaron a grabar, pues va a valer madres, ¿no? Entonces lo guardamos. Documentos, docencia, Q 2020, mayo, julio. Y voy a hacer la carpeta de animación. Y le vamos a poner ejercicio 1. Ok, entonces, digo, antes de empezar con el ejercicio en sí, la clase va a ser más como para comprender la interfaz de Animate. Entonces, pues primero que nada, acá arriba está una pestaña desplegable, bueno, un submenú desplegable que lo que hace es pues cambiar el acomodo de las herramientas, ¿no? Si le pones animador, pues se ve así, ¿no? Tienes los colores por acá, las herramientas para alinear por acá y todo eso, ¿no? Pero a mí me gusta más usar clásico o usar conceptos básicos. Cualquiera de los dos creo que va a servir. El clásico lo que tiene es que quienes ya hayan usado Flash, pues así estaba acomodado antes. Solo que a mí personalmente sí me funciona más tener el timeline abajo y este acomodo. Digo, solo si les gusta, ¿no? No es de huevo hacerlo así, solo tripean que van a estar de este lado las herramientas, el timeline arriba y este va a ser donde mismo. Ok, entonces si ya han usado Illustrator o Photoshop, que creo que sí, pues ya saben que la parte de propiedades va cambiando de acuerdo a qué tiene seleccionado, ¿no? Por ejemplo, si yo hago este rectángulo, la barra de propiedades de acá cambia completamente. Si le doy clic a la nada, pues se pone esta que es como la estándar. Y es la que te dice a cuántos frames está tu archivo, cuál es el ancho y la altura, que esto lo puedes cambiar. Así como al principio lo elegimos, de una vez podríamos cambiar el ancho y todo eso, ¿no? De hecho, miren, se nota. Lo hace en vivo. Y ahora sí, lo dejamos en 1080 por 1080. Y este, por ejemplo, es el fondo, pero el fondo pues no es exactamente el que se va a exportar, a menos de que sea JPG, pero si exportamos una secuencia de PNGs, por ejemplo, y tenemos el fondo en blanco, en realidad no se va a exportar en blanco. Tendríamos que agregar una capa y en esta capa hacer un rectángulo que tenga el color blanco y tal vez la línea roja, solo para que sepamos dónde está. Nos alejamos un poco y creamos el rectángulo. Este de verdad sería el fondo. Y pues esta línea de aquí me ayuda a saber dónde realmente termina el escenario. Y los que tengan el CC pueden usar esta herramienta de aquí, que lo que hace es que te borra todo lo que está fuera del escenario. Porque a veces en Animate la ventaja es que puede hacer anotaciones aquí en la parte de afuera, ¿no? Entonces a veces todas las anotaciones como de en qué frame vas o qué movimiento sigue. Pero si quieres ver el preview bien, puedes apretarle aquí y se recorta. Y solo se ve el área real. Pero bueno, son cosas que van a ir decidiendo qué les conviene más. Ahorita yo voy a dejar este fondo. Ahí voy. Voy a dejar este fondo. Y en esta capa de acá, donde puse el fondo, esta, la voy a bloquear. O sea, estos puntos de acá activan esta línea que es la del candado y esos de acá los del visor, ¿no? Entonces si la aprieto al ojo, todas se vuelven invisibles.
Digo, ahorita no se nota porque no hay nada en ellas. Voy a poner algo en la segunda capa. Voy a poner en este color, voy a poner esto. Y en esta voy a poner también unas tachas. Ok, entonces si yo hago invisible esta, pues se borra eso. Si hago invisible esta, se borra el fondo blanco y las cosas de acá. Voy a cambiar de color el fondo para que vean que sí está borrando. Ahí está. Y pues si la bloqueo, si bloqueo esta cosa, pues ya no la puedo tocar, ¿no? O sea, si borro, no se va a borrar esa cosa. Y pues si bloqueo la de abajo, pues va a ser al revés. Voy a poder borrar la flecha, pero sin borrar el fondo. Entonces, ahorita, pues si quieren pongan un fondo. Yo puse ahorita esto, pero pues si no, nomás es como para que sepan que cuando hagan un fondo lo pueden bloquear para no estarlo moviendo. De hecho, voy a hacer un degradado solamente para que sea más bonito. A ver, algo así. Y va a estar bloqueado. Entonces sí, vamos a trabajar en la de arriba. Y pues antes que nada, las herramientas más básicas pues son las flechas estas, ¿no? La flecha negra, que es la herramienta de selección, y la herramienta de subselección. Sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, si yo hago este cuadro, a ver, lo voy a seleccionar y fíjense cómo no se selecciona el fondo. Voy a poner la línea blanca y lo de adentro gris. Y vamos a hacer más grueso el trazo. Ok, digamos que está este cuadro. Entonces, esta herramienta de selección me deja seleccionar pedazos de la cosa. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, a ver, voy a cambiar el color porque no se alcanza a ver la selección. Ok, ahora sí. Si yo selecciono así, se selecciona todo una plasta, ¿no? De la cosa. Como si esta cosa fuera un pastel y yo pudiera agarrar pedazos. Eso es con la herramienta negra. Si escojo la blanca y selecciono así, lo que se van a seleccionar son los vectores, que son estos puntos que conforman la imagen. Ahora, si yo dibujo con el pincel, a ver, vamos a hacer más grueso el pincel. Si yo dibujo con el pincel y lo selecciono con esta herramienta, fíjense que tiene vectores por dentro y por fuera, porque lo que hace es una plasta del trazo. Pero en cambio, si yo dibujo con la pluma, pues tengo que hacer esto y ya no hay doble vector. Hay uno solo que es con esta herramienta, lo seleccionamos y pues cada vector es este, ¿no? Y puedes cambiar uno por uno. Por ejemplo, puedo mover esto para acá, e ir corrigiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una curva aquí, con esta herramienta sería seleccionar una punta y usar esta otra herramienta que es para crear curvas que no existen. Y después con Alt, con Control, ahí voy. ¿Cuál es? Ok. Lo despegamos y ya te deja romper la curva, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando recién tenemos esto y usamos esta herramienta, podemos alterar las curvas simplemente tocando donde no hay vector, porque el vector es acá, ¿no? Y cuando lo pasas, o sea, si tienes seleccionada la flecha negra y lo paso en una esquina, me deja ver que es el vector y lo puedo manipular de una manera manual, pero sin ser como tan... O sea, esta otra es como más técnica y me deja hacer como que los movimientos más cuidadosos, y la de acá es un poquito más como al tanteo, ¿no? Igual esas curvas no tienen tanto control porque si yo tuviera el control del vector, podría controlar qué tanto empieza aquí la curva, qué tanto termina, y aquí solo me permite pues agarrarla así, ¿no? Y pues puede ser muy práctico cuando quieres hacer ciertas cosas. Por ejemplo, pues podrías hacer como un personaje simplemente moviendo algunas curvas y pues vas colocando como ciertos elementos que le vayan dando forma. Y pues eventualmente también puedes usar la herramienta de la pluma y poner, pues no sé, el pico, y el mismo pico lo vas deformando poco a poco, ¿no? O sea, solo piensen en las posibilidades. Pero entonces eso es como para plastas y este es para los vectores. Y pues la herramienta de selección, ¿no? De que si tengo, por ejemplo, este círculo, lo voy a poner en medio, y si lo selecciono con esta, pues puedo controlar cuánto mide. Si dejo apretado Shift, se mueve en escala. Puedo girarlo, que ahorita no se nota. Vamos a hacerle un óvalo para que se note más. Ahí está. Si lo giramos, pues se gira así, ¿no? Y si ponemos el cursor aquí, como en estas partes donde no hay cuadros negros, me deja deformarlo de una manera muy específica. Y si le aprieto Control, o creo que en Mac es comando,
pues puedo hacer esto, de que a partir de este punto deformar completamente el objeto, ¿no? Y pues son cosas que les van a ir sirviendo, ya sea que dibujen en vectores o dibujen con esta cosa, porque pues también funciona deformar un poquito tu trazo si sientes que va a quedar más interesante, ¿no? Como ahí, le da perspectiva. Y lo otro, si seleccionamos y queremos girar un objeto, este punto en medio es el pivote. Es hacia donde está anclado el objeto. Es como el anchor point en el after. Entonces, bueno, de hecho es justamente lo mismo. Entonces aquí lo podemos simplemente pasar encima y moverlo. Y pues si yo lo pongo acá, ya saben, van a poder girarlo a partir de ahí y escalarlo a partir de ahí. Entonces, pues simplemente piensen que depende de lo que ocupen, pues tienen que poner el pivote en el lugar correcto, ¿no? Y luego tenemos el lazo, que pues ya saben para qué. Si han usado Photoshop, es para seleccionar ciertas cosas y borrarlas, ¿no? Pues les va a servir mucho cuando tengan ciertos elementos que quieren mover particularmente y pues los tienen que ir seleccionando, ¿no? A veces en vez de dibujar todo, les conviene solo borrar un pedazo del personaje. Por ejemplo, a ver, si fueran a tener, no sé, un mono que está así y tiene su brazo aquí y quieren empezar a mover el brazo, a veces sirve mejor hacer esto y empezar a mover el brazo, ¿no? Lo mueves para acá y lo único que haces es ajustar las cosas que están mal, como esto y esto, ¿no? Y en el siguiente frame pues vuelves a hacer lo mismo. O sea, no siempre es la mejor opción, pero a veces te ahorra mucho tiempo estar usando el lazo para seleccionar ciertas cosas y borrando los excedentes y así, ¿no? Bueno, solo un ejemplo. Y entonces tenemos, bueno, la herramienta de 3D no la utilizaríamos mucho porque el 3D de Animate no es como muy sofisticado. No es como el del After que te permite hacer un montón de cosas. Eso sería en otros programas como Toon Boom o Blender, donde las opciones de 2D y 3D están un poquito más equilibradas, ¿no? Pero entonces tenemos la pluma, que es una de las herramientas que más van a utilizar si ven que de plano no pueden dibujar a mano alzada con la brocha. Entonces, para hacer eso mismo con la pluma, pues tendrían que ir paso a paso, ¿no? Como midiendo las curvas. Y les recomiendo que si van a terminar utilizando esta, por cuestiones prácticas, pues aprendan cómo funciona, ¿no? O sea, calquen cosas, imaginen figuras, traten de hacerlas. Por ejemplo, si quisiera hacer un árbol, pues pondría un punto aquí. Y luego en el siguiente le dejo presionado y me empiezo a mover. Y ahora, aquí, esta línea que está acá ya me está indicando que en esa dirección me va a lanzar la fuerza del dibujo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el siguiente punto aquí, ¿qué va a pasar? Que se va a generar una curvota así, miren. Entonces, si quiero impedir eso, hay dos maneras. Le puedo apretar Alt y mover el vector. Y por ejemplo, si lo apunto para arriba y lo pongo acá, ¿qué va a pasar? Pues va a tratar de hacer algo así, como una curvita. Bueno, se dio a este lado, pero así sí lo hubiera dado, ¿no? Ahí está. Entonces, pues simplemente aprendan más o menos cómo funciona. A veces simplemente la tienen que dejar muy leve para poder hacer el siguiente trazo. O a veces simplemente le vuelven a dar clic al punto y te mata la curva. Entonces ahí ya podría hacer incluso cosas rectas, ¿no? Y pues si quiero volver a hacer una curva, tengo que volver a dejarle apretado. O sea, traten de imaginar todo lo que tienen que hacer para que funcionen las curvas de manera natural, ¿no? Entonces digamos que este es un árbol. Entonces tiene más o menos la forma de las raíces, así un poquito caricaturesca, así ahí se va. Luego termina en esto, rompo la curva y hago más o menos la forma que tiene arriba con las plantas, ¿no? Y luego empiezo otra vez para hacer las hojas. Voy rompiendo curvas, dejo algunas, hago medio círculos, rompo curva, medio círculo. O sea, es algo que tienen que ir agarrando la naturalidad, ¿no? De que tienen que hacerlo mucho, si es que sí van a usar esa herramienta. Y los que ya han usado Photoshop o ya mascarean, pues ya no hay tanto pedo. Ahora, por ejemplo, aquí que hice esto de aquí no me sirve. La ventaja es que si tengo seleccionada la flecha negra de acá, puedo seleccionar pedazos del vector. Por ejemplo, si quisiera borrar solo esto, podría borrarlo así, ¿no? Y en este caso puedo borrar el excedente. O sea, mucho del dibujo a vector se hace así precisamente. Como de que tú tienes este círculo y pues digamos que quieres hacer a Pac-Man, ¿no? Entonces haces un triángulo y borras los excedentes que son estos. Y así podrías hacer muchas figuras, ¿no? O sea,
De la misma manera, si quitamos el relleno, podríamos hacer esto. Y sería como un rectángulo con un agujerote, ¿no? Sería una cuestión de ir agarrando plastas con esta herramienta. Solo por ejemplo, aquí pasó así porque aquí tengo que el outline o la línea es negra y el relleno está en 0. Si el relleno estuviera en otro color, se va a poner encima. Que también puede funcionar, pero pues tengan en cuenta que les va a tapar todo. O sea, si yo quisiera hacer, por ejemplo, unos círculos intersectados, como un diagrama de Venn, algo así, pues ocuparía que estén en transparentes. Porque si yo los pongo con color, voy a poner uno y cuando ponga el otro se va a encimar y ya no tengo la intersección que yo quería, ¿no? O sea, si eso es lo que quieren hacer, que es como borrarle un pedazo, tal vez como una luna, o si quiero literalmente tener esto para hacer un gusano, pues está bien, ¿no? Pero pues piensen en eso, en qué opciones tienen que activar y desactivar para que funcione. Ahora, tenemos también aquí mismo para agregar puntos. O sea, si tenemos este círculo y queremos alterar algo por aquí, pero no exactamente eso, pues podemos agregar un punto específico aquí y otro acá y ya empezar a moverlos con esta herramienta. Y ya tenemos pues más control, ¿no? De lo que queremos hacer. Si le quisiéramos poner picos, por ejemplo, pues podríamos borrar este de aquí y así, ¿no? Y esta de acá genera curvas donde no las hay, o las mejora o las aumenta, ¿no? Porque a veces solo tenemos la curva de un lado. Como por ejemplo, a ver, si tenemos esto y hago esto, cuando quiero seleccionar esto de acá, pues ya tengo unos vectores que se acaban de formar, que son estos. Y miren, como se apunta uno para abajo y uno para arriba, se hace una bola, ¿no? Pero aquí, ¿qué? Pues si quisiera que hubiera una curva muy específica, puedo seleccionar esta herramienta, ya se la dejan apretado aquí, ven las 4 y es la última. Y ahora sí la pueden deformar. Y pues dependiendo de lo que quieran hacer, pueden controlar una sola o las dos. Pero pues sí, ahí van viendo más o menos para qué sirven. Y tenemos la herramienta de línea, que es literalmente para hacer líneas así por separado. Y que por ejemplo aquí podría servirnos si quisiéramos hacer un rectángulo. O para usar la pura línea en sí, ¿no? Luego tenemos la herramienta de rectángulo y la herramienta de círculo. Que las dos tienen dos posibilidades. Una es hacer un rectángulo normal, que pues si eligen que no tenga relleno, pues no va a tener relleno. Si eligen que no tenga línea, pero si relleno, pues va a ser el puro relleno. Y pues hacen diferentes cosas, ¿no? Pero también tenemos la otra herramienta, que es esta, que es el rectángulo. Ay, güey, esa no. Déjenle, pongo línea para que se entienda mejor. Ahí está. Ok, este rectángulo lo que tiene es que puedes redondearle las esquinas. Para eso tienes que generar el rectángulo con estas cositas que tienen las esquinas y luego seleccionar la herramienta de la flecha blanca y moverlas. La diferencia es que pues, no es exactamente un objeto modificable. Por ejemplo, ahorita que estoy agarrando esta herramienta y lo quiero modificar, no me deja porque se volvió un objeto inteligente. Si yo quiero que se deje de formar completamente como antes, que yo pueda escoger pedazos de la imagen, tiene que darle clic secundario y ponerle separar o break apart, creo que está en inglés. Y ahora sí, si se dan cuenta ya se volvió a puntear y ya puedo eliminar pedazos bien específicos, ¿no? Y luego juntar este con este y volverlo a rellenar, por ejemplo. Ahí voy. ¿Por qué no me deja rellenarlo? ¿Lo junté mal? A ver, vamos a hacer el... Ah, caray. Bueno, al rato vemos por qué no dejo. Pero lo importante es que pues pueden hacer esas dos cosas. Pueden redondear las esquinas o también la otra pueden redondearlas de manera manual, que sería generar este rectángulo, pongo una línea aquí, pongo una línea acá, pongo una línea aquí, pongo otra línea acá, borro excedentes. Se pueden acercar si quieren con Z. Borro excedentes, ahí, ese no. Borramos excedentes. O sea, muchas figuras las pueden hacer así, como de que simplemente poniendo una encima de la otra pueden empezar a romper cosas. Y ahora pues movemos las curvas, ¿no? O sea, no les puede quedar más o menos bien, más o menos mal, pero pues también si piensan en todo lo que se puede hacer haciendo eso, pues son un montón de cosas, ¿no? O sea, podrían redondear cosas muy específicas
como aquí. O sea, pues, ahorita son figuras abstractas, pero cuando quieran hacer dibujos van a ir entendiendo para qué sirven. Y luego tenemos el círculo, que pues es un círculo como tal. Y luego tiene esta otra herramienta, que lo que tiene es que puedes abrirla como si fuera un pastel a partir de esos puntos que ya tiene ahí marcados. Entonces ahí pueden hacer a Pac-Man. Y lo mismo, esta no es modificable. De hecho, vamos a ver la diferencia aquí mismo. De que si yo selecciono este pedazo, puedo borrar esto. Pero si yo selecciono esto, se selecciona todo. Entonces lo mismo, clic secundario, separar. Y ahora sí ya podríamos romper pedazos, ¿no? Luego tenemos el lápiz, que es para generar vectores. A veces tiembla un poco. Y esta otra de acá es también para generar vectores, pero con mucha más precisión. Ahorita los dos me funcionan más o menos igual porque yo tengo una tableta digitalizadora. Entonces, cuando dibujo, pues tiene más o menos la misma capacidad. La diferencia ya en mouse se nota más. Y también que este de aquí tiene menos opciones que este de acá. Por ejemplo, aquí le puedo activar la presión. Entonces, yo que tengo tableta, puedo apretar muy despacio y luego muy fuerte. Y se va viendo la diferencia. Que es esto de aquí. Solo que ese tipo de herramientas utilizan más RAM, ¿no? Entonces a veces no conviene. O sea, bueno, no conviene activar la presión de esta brocha. La brocha que te genera vectores. Esta brocha de acá es para dibujar plastas. Esto es una plasta, esto no es un vector. Y podemos ver la diferencia de que este tiene un solo vector y este tiene doble. Entonces este no es tan modificable. Este es más... Este tiene que ver más con el dibujo y este más como con ilustración digital, ¿no? Bueno, con ilustración de vectores, que es uno muy específico. Y este es el pincel. Ahora el pincel no agarra este color, agarra este porque es un relleno. Es lo que les decía, estos de acá están generando líneas. Esos tienen líneas por fuera y tienen rellenos por dentro. Este pincel de acá es puro relleno. Entonces el color que le pongan al relleno es el color que va a tener. Ahorita lo vamos a poner en blanco. Y pues tiene opciones del tamaño acá. O sea, una vez que lo tienes seleccionado, aquí cambias el tamaño. Y por ejemplo, si tienen tableta, pues pueden activar lo mismo. Esto de aquí, que es para el qué tan duro es tu presión. O sea, por ejemplo, ahorita está que va de 75 a 0. Este es el máximo del tamaño del pincel y este es el mínimo. Entonces tendríamos esto, de que podríamos ir a lo más grande, a lo más pequeño. Y ahora ya no gasta tanta RAM porque es una plasta. Entonces esto ya no es un vector, como les decía. Tiene doble vector, ¿no? Y pues aquí lo pueden equilibrar, ¿no? Como un 19 y un 3. Y ya no hay tanta diferencia y se ve bastante agradable, ¿no? Y pues tenemos el bote de pintura, que es para rellenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esto, podemos rellenar en medio con otro color. Y también funciona con vectores. Si yo con la pluma dibujo cualquier cosa y la cierro y la quiero rellenar, escojo el bote de pintura y la relleno, ¿no? Ahora, hay veces que no cerramos bien. Vamos a explicar eso. Digamos que tengo este círculo y al final no termino de cerrar completamente. Ahí no cerré. De hecho, si agarro el vector se van a dar cuenta que no es cerrado. Pero a veces no nos damos cuenta porque a vista así como rápida parece que sí está cerrado, ¿no? Incluso si lo vemos de lejos, no se nota. ¿Y qué pasa? Si lo quiero rellenar con el bote de pintura no me deja. Pero el bote de pintura tiene esas opciones para cerrar huecos pequeños, medianos, grandes o que no cierre huecos. Entonces si le pongo huecos grandes, bueno, igual está bastante separado porque la línea está muy gruesa. Pero digamos que está como por aquí. Entonces ya lo puedo pintar aunque no esté cerrado. Ahora, el problema de tener esta herramienta seleccionada es que a veces tenemos cosas como estas. A ver, voy a cambiar el color de esto. Lo vamos a poner en negro. Ok. Tengo cosas como estas y a veces da efectos raros. No sé si aquí me lo vaya a dar, pero a ver. No, aquí no me lo dio, pero a veces no te llena los huecos así como más pequeños y te los deja como si, no sé. A ver. Ahí. Está este. Uy, 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 uy. Uy, se quedó trabado. Ok. Bien inservible la herramienta. No, pues se trabó todo. A ver, aguanten. Y ahora sí.
Ok, vamos a borrar esto. Y por ejemplo, ahorita voy a borrar esto manual. A veces te los deja así. O sea, tal vez no se nota mucho porque está de lejos, pero como lo que está haciendo es no cerrar, es dejar algunos huecos grandes, pues a veces te dejas esas cosas así y a veces sí conviene que no cierre los huecos. Pero eso ya va a depender, lo van a ir como notando en ciertos dibujos. Y pues el gotero, que ya saben es para seleccionar colores, que por ejemplo cuando estén animando algo, les conviene mucho hacer otra capa y en esa capa dejar la pura paleta de colores. Como digamos que mi paleta de colores es este verde, este azul y este naranja, ¿no? Entonces si voy a usar esos tres colores para estar coloreando, me conviene dejarlos en la capa de arriba y bloquearlos. Y yo estar trabajando en la de acá y como de, ok, ocupo naranja, uso naranja. Ocupo verde, agarro el verde. Ocupo azul, agarro el azul. Y ya voy dibujando cada cosa, ¿no? Y pues lo hacen con el gotero. Igual ahorita les voy a decir cuáles son los shortcuts que yo utilizo. Porque va a ser más fácil si se los aprenden. O sea, si no se los aprenden, pues también no hay problema, ¿no? Pero sí lo recomendaría bastante. Y pues está el borrador. Que pues es tan sencillo como pues borra, ¿no? O sea, borras pedazos. Y puedes cambiar el tamaño. Y puedes cambiar la forma. Entonces, eso también aplica para las demás cosas, ¿no? El pincel tiene varias formas y pues tiene los tamaños. Le vamos a quitar ahorita esto. Y tiene el suavizado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo líneas y quiero que se vean un poco temblorosas o un poco naturales, pues puedo dejar eso activado y me va a mantener estas imperfecciones. ¿Sí las ven? Y incluso si no dibujo muy bien, ahora voy a dibujar con el mouse, se va a notar más. Ok, aquí por ejemplo esas cosas como imperfectas, si las quiero mantener le puedo bajar mucho el suavizado y si le subo mucho, fíjense cómo me va a corregir algunas cosas. Por ejemplo aquí ya la diferencia es muy grande, o sea, aquí me mantiene como temblor y aquí lo va haciendo muy perfecto. Entonces a veces funciona más uno, a veces el otro, dependiendo de su estilo y de lo que quieren hacer. Pero pues simplemente consideren que si les falla mucho le pueden subir un montón. Solo que a veces les puede deformar el dibujo, ¿no? Digo, en este caso funciona bastante bien, pero porque tengo la tableta. También consideren que ustedes van a estar usando un mouse algunos, entonces pues va a ser más difícil. Y pues le pueden bajar mucho si lo que quieren es mantener algunas imperfecciones. Y bueno, de ahí pues hay algunas otras cosas que son como las herramientas para crear huesos y crear como el rigging, que es cuando tú tienes un mono como de títere y lo vas moviendo por partes, pero pues ahorita no creo que sea tan necesario. Es para activar la cámara 3D, que les digo no funciona tan bien en Animate. Entonces yo les recomendaría que no lo usaran. O por lo menos en el curso no lo vamos a ver, a menos de que quieran que lo veamos, pero pues no creo que sea necesario. Y pues eso es más o menos todo en general. Regresen a las veces que necesiten para entenderlo, porque pues sí está, o sea, sí es algo que le tienes que ir agarrando usándolas una por una. O sea, más que solo ver el video, si quieren ver el video unas 2 veces, pero les recomiendo más que las ensayen. O sea, que traten de hacer algo, agarran un cuadro, lo pongan, traten de deformarlo y si no funciona me preguntan cualquier cosa y pues así vamos como comprendiendo las herramientas. Entonces, pues lo otro son los shortcuts, ¿no? Que las dos flechas son con A y V. O sea, vas cambiando entre una con A y V. Luego esta herramienta de acá, que es para seleccionar las cosas, es con Q. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cuadro y quiero vectores, aprieto A y puedo manejar vectores. Quiero plasta, aprieto B y borro un pedazo. Q y selecciono y ya puedo deformar control y puedo mover esto, ¿no? Entonces, otra vez. A y B son para las flechas, Q para la selección y de ahí vamos viendo otras como L para el lazo, para seleccionar pedazos, luego P para la pluma, pues es P de pen, T es para los textos, pero pues los textos funcionan como cualquier otro programa, ¿no? Por eso no se los expliqué. Ahí está la T de texto, cambian tipografía, cambian color y pues lo demás ya se lo saben. Aquí están los párrafos espaciados, nada del otro mundo. R para el rectángulo,
O para el óvalo. Pues Y para el pincel de vectores. B para el brush de plastas. K para para el bote de pintura. O sea, puedo tener aquí esto y le aprieto K, cambio los colores y le doy. Y luego B y recorto un pedazo. O sea, digo, no les voy a hacer examen de eso. Solo si quieren hacer las cosas más rápido, pues sí conviene aprendérselos, depende. Si ni siquiera se van a dedicar tanto a esto, pues igual nomás traten de agarrar el ritmo, ¿no? Y pues E para el borrador, E de eraser. Y entonces este va a ser el primer pues tutorial. Ahorita en el siguiente vamos a ver las herramientas para el timeline y para el FPS. Y en el tercero vamos a ver el ejercicio en sí.